después de tanto agite que haya agendado este debate que creo que es importante para la ciudad, y les pediría a los colegas si nos escuchamos allá la coalición del presidente Eduardo, que ha estado haciendo tanto lobby por este debate. Faena, puentes, aprovechamiento, ¡eso! ¿Me regalan el computador aquí, por fin? Bueno, primero quiero ofrecer este debate a una persona que no se puede defender, porque murió por un cáncer que la atacó en mayo del 2020 y murió en octubre. Bueno, a empezar, gracias. La doctora Beatriz Cárdenas fue directora de la UAEPS en el gobierno de Peñalosa. Ahí la conocí. Se enfrentó a muchos intereses ocultos en la licitación de basuras. Fue denunciada en la Procuraduría y se defendió sola, y todo lo hizo en el marco de la ley. La alcaldesa Claudia López, antier, en una entrevista de la revista Semana, cuando le preguntaron por la corrupción en la UAEPS, respondió que eso era una corruptela en el gobierno de Enrique Peñalosa, y mezcló un montón de temas para no contestar y para no asumir la responsabilidad que tiene, y le pediría a la secretaria y a la directora si me pueden escuchar, porque el celular distrae, así le digo a mi equipo cuando estamos en reuniones. Gracias. Entonces Beatriz, que fue una mujer transparente y que no se puede defender de las acusaciones por evadir de la alcaldesa Claudia López. Y quiero decirles que algo huele mal en la UAEPS, y no por el tema de basuras, que es producto de otro debate. Tienen un presupuesto alto. La alcaldesa Claudia López, que ha sido abanderada de la anticorrupción. Recuerden que el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular de los actores legales o ilegales en detrimento del interés colectivo, esto se hace a través de ofrecer, solicitar, entregar o recibir bienes o servicios, beneficios y o favores a cambio de acciones, toma o incidencia en decisiones. Y eso fue lo que vimos con un audio que denunció la directora, que una de las preguntas, directora, es si los audios los conoció este año o los conocían desde el año pasado. En la Fiscalía hay 3 procesos, uno que puso la directora, uno que puso el secretario jurídico con la directora, y otro que lleva 5 meses en la Fiscalía por corrupción en la UAEPS de este gobierno. Gestión marcada por la opacidad y el hermetismo. Hubo denuncias desde noviembre del 21, dice la directora que se demoró 3 días recibiendo los audios para denuncias. Doctora Marisol, ¿a usted qué le interesan los temas de corrupción? Aquí hay corrupción, porque hay un tercero dando información privilegiada. Y la misma directora en la rueda de prensa dijo que puede haber otras cosas. Por eso nos pusimos en la tarea de revisar toda la contratación del señor Marcel, que trabajó en el IDU, en el gobierno de Samuel Moreno, que su esposa trabaja en el IDU actualmente, que fue concejal de Barbosa y que es supuestamente uno de los audios para el tema de cementerios. Pólizas falsas que ha denunciado aquí Daniel Briceño de la Unidad de Apoyo Normativo del concejal Emel, irregularidades en adjudicación y sesiones a pocos meses de iniciar. Respuestas tardías es una de las preguntas que tiene la opinión pública en Bogotá y que no puede la alcaldesa Claudia López responder con evasivas y con calumnias e injurias y con la mezcolanza que hizo de tantos temas, doctor
Vaina que usted conoció a la doctora Beatriz Cárdenas. Dicen que después de 3 días de recibir audios, se demoran otros 8 días en poner la denuncia en la fiscalía. Y vimos todos un lacónico comunicado que decía que encontraron los audios y demás. Jamás dije que yo tenía los audios, porque no los tengo. Aquí hay unos concejales que han dicho que tienen más audios. Yo no tengo ningún audio, pero sí nos pusimos a revisar toda la información. ¿Quién le va a responder a los bogotanos? ¿Quién va a asumir la responsabilidad política? El ex candidato al Consejo de Bogotá, director jurídico de la UAEPS, la directora como cabeza, porque el cargo es para lo bueno y para lo malo, para ir a las comisiones internacionales de termovalorización que no terminaron en nada y que fueron varios funcionarios, pero también con estas denuncias de corrupción, por alguien que era contratista de la entidad, o la subdirectora de cementerios, o la alcaldesa Claudia López. ¿Quién le va a responder a los bogotanos? Y ahí vemos cómo el equipo directivo de la UAEPS vienen muchos de la Contraloría General de la República, muchos del acueducto de Yopal en Casanare. Esa es la relación que tienen. De ahí, y un exdirector un ex candidato al Consejo que trabajó aquí en el Consejo de Bogotá, que trabajó en el IDU como director administrativo y financiero, el doctor Carlos Quintana, y que había tenido un contrato que habían hecho en la Secretaría Jurídica. Sí hay relación y conocimiento de toda la gente que viene de la Contraloría General de la República, tanto así que el subdirector financiero que tiene delegación del gasto está en comisión de la Contraloría General de la República, porque solo el doctor Perilla y la doctora Amanda son quienes tienen contratación del gasto. Entonces, bueno, vamos a pasar rápido las hojas de vida de todos para no demorarnos. Algo huele mal en la UAEPS, y no son solo las basuras como lo decíamos al principio. Y lo que hicimos fue revisar rápidamente la contratación que han hecho y que tenía el visto bueno del señor Marcel Esquivel Reina, ex concejal de Barbosa Santander. Está la adecuación de sedes, que tuvo un solo proponente. Recuerden que parte de la democratización de los recursos en Bogotá, señores organismos de control, tiene que ver con la cantidad de oferentes. Uno solo en adecuación de sedes. La Unión Temporal Mantenimientos, Proarqui Limitada, representante legal Jonathan Agudelo Santander, un anticipo de 741 millones de pesos. ¿Quiénes participaron? El doctor Perilla, la doctora Etelvina, que también viene de Yopal, que tengo entendido que ya renunció, y el doctor Marcel Esquivel Reina. Este primer proponente tuvo que ceder el contrato porque tenía problemas financieros. 4 meses y tuvo que ceder el contrato porque no tenía recursos. ¿No se supone que en los procesos contractuales tenemos que revisar primero si tienen o no capacidad financiera? ¿Y por qué los pusimos aquí? Solo analizamos unos contratos que tenía el visto bueno el señor Marcel Esquivel. ¿Y por qué el señor Marcel Esquivel? Porque es el que está en los audios de corrupción, como lo vimos al principio, que lo plantea Transparencia Colombia. Ahora no hay ni pólizas ni recursos. Las redes de alcantarillado del Mochuelo, 1.680 millones, este sí tuvo 6 proponentes, mejoró en relación con el anterior que solo tenía 1. ¿Quiénes intervienen en el contrato? ¿Quiénes están en este contrato? Sandra Janet Forero, representante legal, hace parte del cartel de la contratación del Quindío durante la gobernación de Sandra Paola Hurtado entre el 2012 y el 2015. Capturada y acusada en diciembre del 2018 por la Fiscalía por los delitos de contratos, incumplimientos de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación. En el 2021
salió a la luz el escándalo por el negocio de agua potable en La Guajira, del cual hacía parte con su esposo. Se controlaban el uno al otro en esa unión temporal en La Guajira. Inalter SAS e Inaldex SAS se supervisaban y aprobaban los contratos con ellos, con lo que pasó en La Guajira. Quedó en libertad en el 2019, pero el proceso de acusación continúa. El contrato de interventoría a la obra del Centro de Aprovechamiento de Plásticos, cuyo representante legal, ojo, doctora María Victoria, a usted que le gustan tanto estos temas y que los entiende también, 574 millones, 9 oferentes, representante legal Edna Rosalba Sandoval Parra, pero adivinen quién aparece cuando se firmó el contrato, a no ser que tenga un homónimo, que pueda que pase. Elkin Darío Villamizar Suárez es el representante legal de EIS Constructores SAS. Me pregunto, pregúntense, ¿qué se me hizo cansino? Es el mismo director administrativo y de infraestructura de la CAR actualmente. Es el mismo. Elkin Darío Villamil Suárez. Buscamos de nuevo esta mañana si era todavía el mismo funcionario en la CAR, y es el mismo, pero devolvámonos. Es el mismo representante legal de a quien asignaron el contrato. Cuando asignaron el contrato, aquí tengo el registro de la Cámara de Comercio, aparecía el señor como representante legal. Lo cambiaron en el SECOP, porque todo lo que sacamos es de SECOP. Y aquí está el de Cámara de Comercio, que fue cambiado hasta el 3 de noviembre de este año. Yo me pregunto, ¿un funcionario de la CAR puede ser representante legal de una organización al que le adjudican un contrato que la UAEPS tiene mucho que ver con la CAR? ¿Qué dice, doctora María Victoria? Entonces, aquí está, señores organismos de control, lo cambiaron el 3 de noviembre de este año, pero cuando adjudicaron el contrato, el señor figuraba como representante legal. Aquí está. Jardín infantil y mochuelo es un tema de las compensaciones que hay que hacer. Perfecto, fuimos al jardín, lo cerraron como todos los jardines antes de tiempo, porque hace parte de lo que entregan. ¿Quién fue el supervisor de ese contrato? Freddy Aldana. ¿Pero qué tiene este contrato? Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez fue hasta el 2019 el representante legal de la empresa Interventoría y Construcciones Civiles SAS, denunciado ante la Contraloría General de la República por hacer parte de una cartelización de contratistas en la gobernación del Meta durante el gobierno de Alan Jara y Marcela Maya. El contrato de construcción de mausoleos y cuarto de horno Serafín, 9 proponentes. El representante legal, Anuar David Montesino Díaz. Este contratista es muy conocido en la costa, ya que en el 2018 fue embargado por deuda de más de 1.000 millones de pesos, y estando embargado le dieron contratos por 6.000 millones de pesos en los municipios de la costa atlántica. Estaba inhabilitado para contratar por parte del Juzgado Tercero Civil de Montería y logró adjudicaciones de múltiples contratos. SIMSAS en 2018 fue parte del consorcio que presentó documentación falsa para que le fuera adjudicado el contrato con pliego tipo sastre por 6.000 millones de pesos, y por eso está investigado el exgobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar. Anuar Tufik Obeid Tobar hizo parte del cartel de contratistas de la conocida Fiesta del Cemento durante la alcaldía de Jacobo Quesada Espinosa en Sincelejo.
participó como interventor en el consorcio Vía Argelia en 2019, el cual fue declarado por incumplimiento en el 2021. La planta de termovalorización, que yo empecé a hablar aquí de la planta de termovalorización cuando vimos que era por 6.9 billones. Viajó un equipo grande de la UAEPS a Europa. No sé si allá se dieron cuenta que lo de termovalorización está mandado a recoger, que en México no funcionó. Y sacó un lacónico comunicado también, la UAEPS, que aquí lo planteé en el debate, en una editorial, donde decían lacónicamente que el alza en el dólar había obligado a que no hiciéramos termovalorización. ¿Qué revisamos de ese proceso? Y bien que lo hayan echado para atrás, que es una pésima planeación, que en los pliegos jamás dieron respuestas, jamás dieron respuestas. Yo quiero que la intervención también me diga quiénes fueron a Europa y a qué de los funcionarios directivos de la OEA. Las observaciones eran tan complejas en un proyecto que se supone era bandera de esta administración. Ustedes no veían a la alcaldesa Claudia López todo el tiempo hablando de la termovalorización y lo importante que iba a ser, y sacaron ese lacónico comunicado. ¿Qué hicieron? Nunca respondieron las diferentes observaciones. No hay acceso abierto al cuarto de datos, cuándo estará disponible para revisar los documentos, hay observaciones técnicas. Nunca en SECOP 2 publicaron las respuestas a las observaciones a un proyecto bandera de la administración. En estos días se declaró desierta la adquisición de vehículos para la sustitución de tracción humana. ¿Saben lo que tienen que soportar los carreteros, los recicladores? Que les va a tener problemas de salud para siempre. Para siempre. Y hubo observaciones en el camino. Algunos decían que era tipo sastre para una empresa muy conocida de vehículos, porque tampoco hubo respuestas. Está fallando algo en la planeación de los diferentes procesos de adjudicación de la UAEPS. Esto tenía nombre propio. Y miren que no tenían en cuenta la geografía de Bogotá, porque el altiplano cundiboyacense, la planicie, no se da en toda la ciudad. Y lo que estaba en los requerimientos técnicos no contemplaba, por ejemplo, la parte alta de Usaquén o de San Cristóbal. Y bueno, se declaró desierto ese proceso. El proyecto especializado de la alquería tampoco es ejecutor al que se le dio a la Unión Temporal Unidos 2022, que tiene a la constructora IM y a Universal SAS. Tuvieron que ceder el contrato porque no tenían recursos, pero lo cedieron a una empresa constituida, doctora María Victoria, en el 2020. En el 2020. Y miren la experiencia que tenía esa nueva empresa, que se llama Emprosa Procom Ingeniería SAS, constituida en 2020. El representante legal, Luis Alberto Lora Escobar, ingeniero civil con cédula, con tarjeta TAR. Tuvo procesos por 442 millones, por 296, por 46, y aquí, en una empresa nueva sin experiencia, le ceden un contrato de casi 5.000 millones de pesos, 4.942. Todos estos procesos tienen el chulito del señor Marcelo Reina Esquivel. Entonces, ¿qué diría la candidata Claudia López con esto que hemos mostrado aquí? Y está lo que no faltaba, doctora María Victoria, los convenios con la Universidad Distrital.
Desde aprovechamiento, doctor Fuentes, desde aprovechamiento, que será producto de otro debate, que allá lo maneja un partido político, que salió en campaña, que ponían los carteles de un partido político, donde hay más de 150 contratistas, y que los que profesan de ese partido político son a los que le ampliaron el contrato, a otros no. Desde aprovechamiento, donde estaba el doctor Parra, que espero que se haya mejorado, porque ahora lo nombraron de asesor, ya no va a ser el subdirector de aprovechamiento. Desde ahí crearon un convenio interadministrativo con la Universidad Distrital. Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros, es lo que hacen siempre todos los convenios, ¿no? Para el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá. Y le han ido colgando cositas y cositas. Danilson, aprovechamiento. UAEPS. No, aquí les da risa todo porque eso. Yo tuve un déjà vu de por qué no iba a haber debate. Y se ha cumplido en parte. ¿Sí o no? Gonzaga sabe. Se ríe porque Gonzaga sabe. Y porque varios saben. Ese convenio con la Universidad Distrital, arbolito de Navidad. Eduardo no sabe. ¿No sabe? Sí sabe. Tú que le ha hecho lobby. Que para que no hiciéramos debate. 2.243 millones de pesos. ¡Ojo! Señores organismos de control, ustedes no me quisieron entregar que porque todavía están en proceso en la personería y en la Contraloría y que están revisando. Pero estos contratos es para que le pongan la lupa. No quedaron preocupados con el director de la CAR, con el subdirector de la CAR que sea el representante legal de un contrato adjudicado. ¿No quedaron preocupados? Contraloría y personería. Tranquilos. Bueno, y vámonos. Hay unos contratos que tienen que ver con puntos limpios que no son puntos limpios, que quiero que revisen, que son del 2020, para concentrarnos y no gastarnos tanto tiempo. En estudios y diseños de la fase 3 del relleno sanitario estamos gastando dobles recursos porque se supone que con las tarifas y con lo que se hace en el relleno deberían contratarlo y la UAEPS sigue contratando estudios y diseños para la fase 3 del relleno sanitario. ¿A quién le corresponde? ¿Al relleno que está adjudicado? ¿O le corresponde a la actual administración? Porque lo que sí hemos visto desde el principio es una camorra también con el relleno sanitario de Doña María. Escaramuzas. Todo esto eran escaramuzas para que no viéramos lo que estaba pasando en la UAEPS. Y aquí en este contrato también está otra vez el señor Anuar David Montesino Díaz. Y vamos al tema de cementerios. Una cosa es cómo llegamos a lo de cementerios. Si hubo o no corrupción, eso le corresponde a la Fiscalía, pero por la definición que da la Transparencia Internacional, sí hubo corrupción. Pero otra cosa es cómo ha sido el desarrollo de la concesión de cementerios. Y para varias claridades, esa no la había entregado Enrique Peñalosa. Esa venía del gobierno de Gustavo Petro. Y lo hacía bien los de Montesacro, que no participaron en esta licitación. Entonces, primero hacen un contrato con la firma de consultoría Beltrán Pardo para que acompañara todo el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera. La pregunta es, ¿desde aquí empezó el problema? ¿Se gastaron, se invirtieron o gastaron, depende del escenario, 300 millones de pesos para que ayudaran a construir la concesión?
¿Y quién era el interventor de este proceso? El supervisor. Rubén Darío Perilla Cárdenas, que está en comisión de la Contraloría General de la República en la UAEPS. Porque sí tiene varios amigos de la UAEPS, la directora de la Contraloría General de la República. Entonces pregunto que si invertimos mal esos recursos o nos gastamos esos recursos con la consultoría de 300 millones de pesos. Se gasta, se invierte y sale mal, porque se cae la licitación. Entonces hacen ese intento en octubre del 20, publican pliegos, y el 17 de diciembre del 20 desierta. A propósito, directora, parte de la transparencia es que podamos encontrar los documentos en SECOV, y la resolución de declaratoria de desierta no aparece en el SECOV, la resolución 679 del 20. Segundo intento, 31 de diciembre del 20 se abre la selección abreviada. El 5 de febrero del 21, cierre de presentación de ofertas, y el 8 de febrero del 21 se declara desierta, doctor Felipe. Ya dije que no aparece la resolución, ahí lo pueden ver en los pantallazos, no aparece la resolución 679 del 20. Tercer intento, apertura del proceso de selección abreviada, convocatoria pública el 17 de marzo, publicación del informe de evaluación de las ofertas del 3 de mayo, y se presentaron dos proponentes. Doctor Germán, que usted va a hablar del tema, dos proponentes, porque los de Montesacro que venían hicieron unas observaciones y decidieron no participar. Tampoco aparece el listado de proponentes en el SECOV. Yo les pido, y debería Felipe, usted como secretario de gobierno, pedirle a todas las entidades que publiquen la información a tiempo que tienen que publicar, porque es con eso que nosotros hacemos el control político, y no aparece. Así le estén diciendo que sí, no aparece. Eso lo dirán ahorita. ¿Quiénes se presentaron? La Unión Temporal Cementerios del Distrito, el consorcio Umena, y ganaron los de la Unión Temporal que ustedes conocen. ¿Eso es pluralidad de oferentes? Sí, puede pasar todo, hasta esto, los audios también pueden pasar, claro. Dos oferentes: Consorcio Global Fundesco, AIM Grupo Empresarial SAS, Inversiones y Obras Civiles SAS. Dos de esos, en medio de estas denuncias que hemos hecho, me han llamado. No he contestado las llamadas, por supuesto, porque yo no tengo que hablar, ellos tienen que hablar con los organismos de control y con la Fiscalía, no conmigo, que soy una simple consejera. Inversiones Montesacro, que no se presentó, hizo observaciones al pliego y finalmente decidió no presentarse. Y las observaciones de ellos, no sé si son buenas o malas, se debe tener en cuenta que el valor mínimo mensual para pago de interventoría es de 100 millones por mes, algo que no es viable con el monto de ingresos actuales, pues esto implica el 40% de los ingresos brutos actuales. Los hornos crematorios ya tienen más de 20 años de uso, por lo que deberían ser cambiados durante esta concesión, y no es claro lo que pasará con el cambio de los mismos, y el costo de contrato por más de 43 millones es superior, 43.000 millones es superior a los ingresos que puede percibir el contratista. Inversiones, proyecto de obras civiles SAS, que hace parte de la unión temporal de los que ganó, certificó experiencia a través de un contrato con la otra socia de las que se presentaron. Es decir, entre ellos, doctora María Victoria, se presentaron experiencia, obras civiles a Fundesco, y Fundesco se hacen entre ellos la experiencia para cumplir con los requisitos.
Recuerden que parte del audio que presentó la directora ante la fiscalía, que le pregunto de nuevo si los conoció hasta este año, porque hay rumores que eran desde el año pasado, pero rumores, y que los conocieron aquí en el Consejo de Bogotá también, desde el año pasado, pero son rumores. Entonces, parte de la estrategia del señor Marcel Esquivel Reina era eliminar al otro. Y le salió bien, Felipe, porque eliminaron a la contraparte y quedó asignada a la unión temporal. Sí, es verdad. Sí. Yo no digo mentiras. ¿Quién lo dijo? Un servicio como el transporte de cuerpos y un producto como los recordatorios tienen el mismo costo. Viene la corrupta selección y se molestan que les digan, pero así fue. Así fue. Por eso la Personería y la Contraloría tienen que revisar toda la contratación de la UAS. El 10 de mayo es seleccionada la Unión Temporal Cementerios del Distrito y constituye, como debe ser, la empresa Jardines de Luz y Paz SAS. En la representación de legal parece que hubiese fuego amigo dentro de esa unión temporal, porque 3 veces han cambiado la representación legal, 3 veces. Las condiciones del contrato: una semana después debe constituir el vehículo especial. 24 de mayo la unión temporal constituye Jardines de Luz y Paz SAS. Liliana Mercado, la representante legal, que es la que tiene el 49.5%. Hablando con unos amigos decían, a veces es mejor en una empresa tener el poquito por ciento, porque usted con el 5% defina si inclina la balanza para este lado o para este lado, que fue finalmente lo que pasó con el tema de la representación legal, que hubo cambios. Con el acta de inicio del contrato también inició un nuevo esquema de tarifas. Miren cómo aumentó, y eso lo denunció Andrés Forero en su momento. Había para cada uno de los 4 cementerios tarifas diferenciales. El más costoso era el cementerio central. Y lo que hicieron fue homologar por los cementerios personas jurídicas y personas naturales. Entonces, en personas naturales, adultos, inhumación, ahí está con M y es con M, subió de 326.000 a 438.500. Y en Serafín lo mismo. Norte y sur para persona jurídica aumentaron un 77%, de 326.200 a 577.000. Hay que tener en cuenta que si a alguna persona se le muere un familiar, cobran por ese servicio, pero también cuando tienen que exhumar, otra tarifa, pero también cuando tienen que cremar, otra tarifa, pero también cuando tienen que guardar esa cremación, otra tarifa. ¿Quiénes la pagan? Los más vulnerables de la ciudad, en esos 4 cementerios. Y según nos han contado varios empleados de allá, que ese es otro tema, los viven acosando, rápido, que exhumen, que exhumen, que exhumen. No importa que no sean recursos propios de la entidad, estamos jugando con la plata de los más vulnerables de la ciudad. Y hay manejo de efectivo. Dijo en la rueda de prensa el 12 de diciembre la directora de la UAS que los primeros audios correspondían a la interventoría y que por lo tanto habría la posibilidad que también hubiera sucedido en el contrato de concesión, o sea, en los dos. Claro, Marcel hizo bien una cosa de organizar interventoría y lo otro. Marcel, a propósito, le hicieron un contrato en la Contraloría General de la República, creo que duró 3 días, para este mes de diciembre. Lo firmó cuando fue, el 28 de noviembre, y duró 3 días. Tengo los comprobantes. Marcel Esquivel Reina.
de la grabación. Duró 3 días el contrato. Y también el doctor Quintana en la Secretaría Jurídica. ¿Cuánto duró? 3 días cada uno. Entonces, el consorcio San Marcos en la interventoría se han realizado. Yo me pregunto, al ver todas las interventorías, nos hemos dado cuenta que ha sido un total fracaso, doctor Felipe, este contrato. Primero, y se lo oficié a la ministra de Trabajo. Aquí, ¿cuáles son los de la palanca con la ministra de Trabajo? Doctor Cuesta, doctora Ana Teresa, doctora Heidi. Los empleados de este consorcio, los que ganaban 2.200, les bajaron a 1.600.000. Y tienen que estar detrás de los representantes legales, rogándoles para que les paguen un día 500, otro día 200, otro día así. Les bajaron los sueldos y además no les pagan a tiempo. A muchos no les han pagado a hoy la prima ni el sueldo de noviembre. Nosotros tranquilos porque como nos pagan a tiempo, trabajemos o no trabajemos, a ustedes los 25, a nosotros los 6. Entonces hay informes de incumplimiento, porque saben que en la fiducia hay 300 millones de pesos cuando deberían haber 3.000. Les faltó un cerito, señores de los organismos de control. Y la gente le entregan varios números de cuenta. Una del Banco de Occidente, una de Falabella, una de la Caja Social de Ahorros, una de la Vivienda. Y no todas pertenecen a la fiducia. Manejan mucho efectivo allá. Y había informes. ¿Quién debería responder en primera instancia? La subdirectora de Asuntos Funerarios, ¿está aquí? ¿Está la subdirectora de Asuntos Funerarios? A ella, doctor Felipe, ahorita no se me distraiga, doctor Felipe, concentra, porque es... Buenos días, Ingrid Ramírez, subdirectora de Servicios Funerarios, presente. Aquí la podemos invitar, gracias, doctora Ingrid. ¿No sabía que los funcionarios vienen a estarse en la salita tomando café? ¿Que no les han dado café, presidente? Disculpe, señora directora de la UAE. Señor. ¿Será que usted le puede decir a la señora subdirectora de Asuntos Funerarios que se siente ahí? Están los dos, el de legales y la de funerarios, porque tenía que acompañar el debate, por supuesto. Los equipos son como la cabeza, ¿no? Igual. Frente o sea, el profesional que ¿Sí, no? Con gusto, señor presidente, permito certificar el registro de los fundadores funcionales. Jorge Luis Colmenares Escobar, Julián Espinosa Ortiz, María Fernanda Juan Mantilla, María Victoria Vargas Silva, Luz Marina Gordillo Salinas, Rubén Darío Torrado Pacheco, Gloria Elsie Díaz Martínez, Diana Marcela Diego Guaqueta, Julián David Rodríguez Astorque, Luz Albeiro Silva Gómez, y han sido registrados, señor presidente. Y el concejal Martín Rivera. Concejal Martín Rivera, por la registración. Porque el equipo le quitó la silla. Ustedes están frescos, ¿sabes? Secretario, presidente Rodríguez. Han sido registrados, señor presidente. continúe con sus actos. Gracias, presidente. Y que a la subdirectora dijo que no le han dado café, así que, por favor, que le ofrezcan un café. Los equipos son como las cabezas, no se les olvide. Han detectado, primero, hay una supervisión de parte de la UAEPS de un funcionario por cada uno de los cementerios. Y además hay un coordinador de esas supervisiones, en este caso el señor Julián Vargas, si no estoy mal, que es el que coordina a esos 4. Ojalá él no haga parte de las fiestas que hacen en el cementerio central en altas horas de la noche. ¿Fiestas? Adentro hacen fiestas en la oficina del cementerio. Fiestas. Ojalá que no, digo,
Ojalá que no. Entonces, es claro que la supervisión entregaba a la Subdirección de Asuntos Financieros todos los incumplimientos. Uno de ellos, y lo más grave, la plata que estaban recogiendo no iba toda a la fiduciaria, señores organismos de control. ¿Y qué acciones tomó? ¿Cómo vamos a controlar el efectivo de las otras cuentas, doctor Celio? La plata de los pobres que a veces tienen que hacer recolectas en el barrio para enterrar a sus difuntos. Muy emocionados. La gente también está emocionada con estas denuncias, aunque usted no lo crea. No trasladar los recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal. ¿Y cuánto tiempo, señores organismos de control, llevan las cuentas temporales? Sumen. ¿Cuánto llevan las cuentas temporales? Y la UAEP realizó audiencias ante posibles incumplimientos que detectó la interventoría, pero no tomó acciones contundentes. ¿Y qué hizo, señores organismos de control, la Subdirección de Asuntos Funerarios, que es la supervisora de este contrato de concesión? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Pasar a jurídica y no tomar acciones inmediatamente? Aquí encontramos que el interventor le vende al concesionario Maxi Tiempo SAS para que escojan la gente. La empresa Maxi Tiempo SAS le vende unos servicios que hace parte de la interventoría a Jardines de Luz y Paz SAS. Yo con... ¿cierto? Señores organismos de control. Porque es que para eso es que están los organismos de control. Ejecución del contrato. Incumplimientos contractuales, ya lo dije, en materia laboral, y le pido a la bancada de la Colombia Humana que nos ayude a que la ministra del Trabajo intervenga. Ya le mandamos una carta. Pero le deben llegar muchas cartas. Entonces, afiliaron a los empleados tiempo después de haber empezado a trabajar. No se relacionan evidencias de ejecución y pagos de horas extras. Jardines de Luz y Paz SAS no ha gestionado de forma rigurosa la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. El concesionario no cuenta con profesiograma o documento equivalente. No se evidencia entrega y seguimiento de las recomendaciones médicas laborales a los trabajadores. Pero además les bajaron los sueldos. Conflicto de interés entre el concesionario y una empresa integrante de la interventoría para realizar exámenes médicos de ingreso a el consorcio. Incumplimientos contractuales. Manejo de recursos. Ya les va a contar Germán en qué se gastan la plata que manejan en efectivo. Ojalá no inviten a los funcionarios, ni supervisores, ni coordinadores a esos aquelarres con los que gastan la plata que debería ir a las cuentas de la concesión. Gastos onerosos en buenos restaurantes, ¿no, Germán? ¿No, Germán? En buenos restaurantes. Manejo de recursos. Se evidencia que el concesionario no realizó la transferencia de los recursos recaudados en el periodo de la transición a la fiduciaria. El contrato se firmó hasta el 7 de septiembre. De acuerdo al contrato, esto tenía que estar listo por lo mucho un mes después del acta de inicio del 1 de julio del 2021. En noviembre del 21 estaban recaudando el dinero a través de las cuentas de transición, que son las que gastan en restaurantes, en pagar cuentas personales, algunos de la concesión. Las cuentas del concesionario de la fiducia siempre permanecieron en ceros y solo han consignado 300 millones de pesos.
Ya dije lo de los salarios de las personas, cambiaron. No pagó servicios de seguridad privada durante 15 meses. Teníamos fotos y videos de los vigilantes haciendo protestas en el cementerio central y en el cementerio del sur. Por eso tuvieron que cambiar las empresas de seguridad y vigilancia, porque les quedaron debiendo a las dos. Pero tampoco pagan a tiempo la seguridad social y de salud de los niños, porque varios empleados se han ido a buscar citas para sus niños y le dicen no han pagado. Eso está pasando en esta concesión. Deben servicios públicos de gas, de agua, de luz. Entonces las alertas ya están claras. El informe resalta que no se recibió información sobre cuentas, facturas e ingresos y demás. Y no voy a tocar esta parte porque hablamos con Germán y Germán va a hablar de estos temas. Las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio sin acreditar en el periodo de cura del reembolso de los mismos, informe de incumplimiento y hay oficios que hizo la supervisión del contrato, que es la doctora Ingrid. Trasladar la totalidad de los recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal hacia las cuentas habilitadas para la fiducia. Miren que había casos, doctora María Victoria, doctor Germán, donde recibían los cuerpos en el 7 de agosto, en la 30, Chapinero Norte es que le llaman a este, ahí donde al lado hay un basurero debajo, en el puente peatonal, vehicular, puente peatonal. Recibían los cuerpos estando los hornos crematorios dañados y los llevaban por el sur. En todo este proceso, además me he dado cuenta que las funerarias van y recogen los cajones. Yo no sé si a uno le venden cajones de segunda, porque cada 3 días van y lo recogen en los cementerios. Entonces es posible que uno le presten el cajón por un ratico y luego lo prestan a otros, porque cada 3 días devuelven los cajones a el tema. Entonces, han actuado de mala fe. Yo sí creo que la UAEPS tiene que actuar. Una cosa es cómo llegaron al contrato y otra cosa es la pésima ejecución del contrato. Y las metas, ampliar el 50% de la capacidad instalada de bóvedas, osarios y cenizarios en los cementerios distritales, va en ejecución. Pueden ver ustedes, en el 20 un 31%, en el 21 un 53%, en el 2022 1.45% y nosotros tenemos SECPLAN, valga la aclaración, hasta el 30 de septiembre. Fortalecer el 100% de la gestión para la realización de proyectos de revitalización, modernización, regularización, desarrollo, 53, esa meta va bien. Nosotros, y doctora Amanda, esto no es personal y no tienen que tomar esa actitud. Estos son recursos públicos de la ciudad y nuestro deber como concejales es hacer control político. Ese es el control político. Y esto huele mal. Huele mal todos estos contratos que hoy planteamos, no solo el de cementerios. Y es gravísimo que haya un representante legal, funcionario de la CAR, en la adjudicación de un contrato. Que la corrupción no sea mugre con Bogotá, porque Bogotá está bastante mugrienta. Y esa será otra discusión y ese será otro debate que vamos a hacer del tema de basuras en la ciudad. Pero cuando a la alcaldesa Claudia López le preguntaron sobre el UAEPS, enredó, habló de 1000 cosas y no contestó la verdad. Y yo espero que haya sido por equivocación de la alcaldesa, no porque ustedes le estén mintiendo a la alcaldesa Claudia López. Este contrato debería ser para que se caduque inmediatamente. Inmediatamente.
se han demorado. Y yo le pido a la Fiscalía General de la Nación, le pido a la Personería y a la Contraloría que urgente nos den un informe. Llamé a las 2 antes de este debate. Me dijeron que no pueden entregar información, que próximamente lo harán. Pero nosotros en nuestro equipo de trabajo somos 8. Ustedes tienen miles de personas para las alertas que hacemos desde el Consejo de Bogotá. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Concejal Germán García.